Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Estamos en la Facultad de Comunicación Social en la carrera de Proyecto. Vamos a ver la asignatura de Filosofía de la Comunicación. Nuevamente, al igual que los días anteriores, hacemos un poco de retroalimentación, en la cual pues vamos a ver lo que vimos en la clase. ¿Ok? ¿Qué fue lo que vimos en clase? Ahora hablamos acerca de la teoría de los usos y la gratificación, ¿no? Dentro de este apartado, este tema, estuvimos revisando acerca de los medios masivos, ¿no? Los masivos, ¿qué es lo que buscamos? El propósito de esta clase fue que se reconozca la verdadera búsqueda de los medios de comunicación. En la teoría de Clausewitz, el objetivo principal es mostrar que los medios de comunicación buscaban tener más adeptos, buscaban tener un mayor rating, buscaban tener o captar de mayor forma, de mayor manera a la audiencia, ¿no? Obviamente, esta teoría se basa en un estudio previo para determinar cuál es la preferencia de los individuos, cuál es la preferencia, cuáles son sus gustos, y en base a eso pues, se planteaban las programaciones de forma general, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos en la clase de ayer, una pequeña retroalimentación. El tema fue teoría del uso y las gratificaciones. Para el día de hoy, pues, vamos a desarrollar el uso de los medios de comunicación masiva, el ruido y la redundancia, ¿ok? Como recursos. Muy bien. Los medios masivos, ¿ok? Enfocándonos un poco o adentrándonos en los medios masivos, nosotros vamos a reconocer que existen dos, dos, dos fuentes en donde se va a determinar lo que sucedió antes de pandemia y lo que sucede después de la, ¿no? Entonces, esta situación va a dar una mayor captación aquí en el Ecuador, al menos, eh, acerca de medios de comunicación mediante el Internet. ¿Ok? Entonces, este, esta situación que se presentó en el mundo favoreció para que nuestro país logre llegar, nuestro país se logre aceptar de forma masiva el Internet como un medio de comunicación. Asimismo, vamos a tener criterios divididos porque vamos a encontrar que los medios de comunicación tradicionales, ya, medios de comunicación tradicionales, perdieron esta preferencia, ¿sí? Debido a esta situación como fue la pandemia. La idea es que nosotros encontramos que con los medios de comunicación masivos ya se identifica a el Internet, al menos en nuestro país. ¿Ok? Entonces, estos medios de comunicación masiva, el Internet desplazó a los medios de comunicación tradicionales. Entonces, nosotros en la actualidad podríamos decir que gracias a el celular y a Internet, pues estamos en todos los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios que se han perdido, que han por su preferencia, por su gusto, por su versatilidad? ¿Cuál es el medio de comunicación que ha perdido? La prensa escrita. ¿Ok? Encontramos que se presentaron situaciones complicadas después de pandemia para poder sostener este medio de comunicación. ¿Ok? Y en la actualidad, pues, el periódico, que era un medio de comunicación diverso, por citar un ejemplo, que era uno de los que tenía mayor aceptación, bajó su producción. Otros de los medios, otro de los medios escritos, que era el diario Extra. No con esto quiero decir que son buenos o son malos, estoy hablando de la aceptación.
extra, también se le ponga en una situación muy complicada. Sin embargo, todavía eh, está en el mercado, ¿no? Y ya no con esa aceptación. Ahora, como lo dije anteriormente, la aceptación de los medios de comunicación está envasado en lo que es Internet, en la web. Y ahí nosotros también encontrar un abanico de apps o de simuladores de comunicación. ¿Ok? Eso con lo que respecta a los medios de comunicación masivos. Tenemos tradicionalmente el cine, tradicionalmente la radio, tradicionalmente la prensa escrita, la prensa oral. Y ahora, pues, como le vamos a mencionar, el internet. Eso es lo que la situación se presenta. Ahora, a partir de reconocer estos medios de comunicación, es lo que va a generar características distintas, características individuales, dentro de la cual pues, nosotros vamos a encontrar un indicador muy importante que lo vamos a estudiar a profundidad, el cual es el ruido. Y para poder hablar del ruido, de la comunicación dentro de los medios masivos, vamos a trabajar con un video, el cual lo voy a proyectar en internet en un ratito para poder buscarlo y proyectar. El video, no le voy a poner audio, voy a ir explicándolo, pero voy a ir explicando, ¿no? Así que no te preocupes porque no va a salir un audio, vamos a ir explicándolo eventualmente lo que va a presentar. El video sí tiene audio, ya cuando revises el material lo vas a poder oír, pero por esta ocasión pues me voy a poner sin audio porque necesito más que lo que dice lo que proyecta. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Verdad? Ok, vamos a hablar acerca del ruido en la comunicación. ¿Sí? ¿Qué es el ruido? El ruido es la perturbación que obstaculiza a la comunicación, ¿no? Entonces, teniendo esta definición clara de lo que es el ruido, pues nosotros vamos a citar algunos ejemplos, ¿no? Decimos que es la perturbación que obstaculiza a la comunicación. Entonces, todo lo que evita una comunicación, lo vamos a considerar. Y esto, ¿a dónde nos lleva? Esto nos va a llevar a que debemos clasificar o debemos reconocer cuáles son los diferentes tipos de ruido para que, dependiendo de eso, pues, nosotros sepamos o definamos mejor la definición, valga la redundancia, de ruido. Va a depender de muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos una que nos dice, el ruido es el que evitar, va a evitar que se haga una retroalimentación o que se haga un feedback. Entonces nosotros vamos a ver que el ruido, por ejemplo, cuando en la conversación eh, no se hace silencio para escuchar la otra parte, se está generando un ruido.
Y vamos a llegar a, vamos a llegar a un desenlace del cual es una de las dos personas, como uno del grupo, logró comprenderse, logró entender los requerimientos del otro. El ruido también está conocido por algún otro sonido estridente que forme parte o interfiera en la conversación. Por ejemplo, estamos en una reunión, o estamos en una clase, estamos dando una sesión y el establecimiento donde nos encontramos está cerca de la entrada. ¿Sí? La frecuencia con la que transitan los aviones por ese lugar va a generar, ¿no? Va a generar una situación en donde se va a perder la comunicación. ¿Qué es lo recomendable en ese instante? Dejar que el ruido avance o que el ruido termine para retomar a la que haya terminado, retomar en donde quedó la conversación. ¿Sí? En una conversación, en una negociación, en una disputa, en una ley, es importante poder escuchar ambas partes, escuchar la otra parte, ¿no? No es recomendable que se genere un ruido a partir de las dos personas intentando mantener su postura. De hecho, eso también es un ruido y también se lo reconoce como por lo cual es lo que se recomienda escuchar para poder responder. Y así estamos evitando un tipo de... ¿Ok? En este punto de la retroalimentación, del feedback, ¿qué es lo que busca en la retroalimentación? En la conversación debe haber indicadores, debe haber características como el feedback, ¿ya? Que es lo que el feedback se hizo para sanar la situación del ruido, sanar el estado del ruido, ¿no? En algún momento, no solamente el sonido estridente, no solamente el planteamiento de situaciones de personas ajenas a la conversación, sino también la desatención del auditorio está reconocido como ruido. ¿Sí? Y en esta conversación que, por ejemplo, viene a ser una clase, la retroalimentación va a sanar ese estado de pérdida, ese estado de ruido en la conversación. ¿Qué es la retroalimentación? ¿Qué es el feedback? Es un momento dentro de la conversación en el cual se habla puntualmente de las partes fundamentales, de las partes esenciales, de las partes que se debe clarificar el mensaje, ¿no? Entonces, nosotros en cada conversación, te recuerdo que emitimos un mensaje, ¿no? Emitimos un comunicado. ¿Ok? Entonces, para que eso no llegue, como nosotros lo planificamos, como lo planificó el emisor, debe ser parte de la conversación y parte de la comunicación, el feedback. Porque el feedback es lo que te permite retomar esa pérdida de la conversación o de la comunicación que se generó a través del ruido. Y para quedar claro, el feedback es esta recuperación de la información más importante de tu mensaje. ¿Sí? El feedback no va a detallar si la conversación, por ejemplo, si tu conversación o tu comunicación demoró una hora, el feedback no va a detallar, o no va a demorar una hora. Porque en el feedback simplemente vamos a hablar de lo que se tuvieron que haber llevado, el aprendizaje que tuvieron que haber recopilado, el mensaje claro que nosotros quisimos dar a conocer. Ese es la postura del feedback. ¿Sí? Entonces vamos a repetir cosas puntuales, vamos a repetir cosas fundamentales, ¿no? Que van a clarificar el aprendizaje, van a clarificar el mensaje que uno está dando o que quiere dar esta comunicación. Ese es el feedback, es una característica de todas las conversaciones, de toda la comunicación. Vamos a ver qué más tiene un video
para seguir explicando. Aquí nos está escribiendo algo de feedback, que es repetir, ampliar y profundizar en el mensaje, ¿no? Es justamente lo que les había mencionado. El feedback es el que permite que ese mensaje llegue, ¿no? Y nosotros lo planificamos, enviar. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Ese mensaje, no tenemos que repetirlo, no se debe repetir gradualmente, no se debe repetir en su totalidad, simplemente vamos a dar lo más importante. El feedback también permite ampliar específicamente un punto de vista o una temática o parte del mensaje que no pudo aclararse, que no quedó claro, que por efectos de la comunicación en algún momento se nos pasó por alto. Entonces, aquí, feedback, recuperamos la confianza. Muy bien. ¿Qué más nos dice el video? El video nos está hablando acerca de las clases de ruido. ¿Cuáles son las clases de ruido que reconoce? El ruido técnico, el ruido ambiental, el ruido semántico, el ruido fisiológico y el ruido psíquico. ¿Qué viene a ser el ruido técnico? ¿No? El ruido técnico es una traba en la conversación. El ruido técnico es una postura donde la- los dos lados de la conversación no permiten una comunicación, ¿no? No permiten un desarrollo total. ¿Sí? ¿Qué viene a ser el ruido ambiental? El ruido ambiental es justamente el ejemplo que le había puesto al principio. Este sonido estridente de una aeronave cruzando por el sector donde se está dando la comunicación. Estamos cerca de la calle, el ruido de claxon de algún vehículo, ¿sí? Eh, y lo que sucede ahora en las clases virtuales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que siempre nos piden los profesores en las clases virtuales? Los docentes apaguen el micrófono, que el oyente apague para evitar el ruido ambiental. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo podemos reconocer este ruido ambiental, ¿no? No solamente, se podría decir que no solamente son los sonidos del ambiente, de la naturaleza, sino es todo lo que nos rodea. Y gracias a esta conexión, gracias a las clases en línea, pues nosotros vamos a poder reconocer con más exactitud lo que es el ruido ambiental. En lo que respecta al ruido semántico, ¿cuál es el ruido semántico? Cuando el léxico no es el léxico que se maneja en la conversación o en la comunicación no es de doble sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el público al que tú te diriges, ¿no? Tú preparas un discurso o la comunicación prepara un discurso, pero este mensaje que se prepara, pues se tiene que enfocar o se tiene que considerar al público o a la población a la que se quiere llegar. Nosotros debemos utilizar la terminología de nuestros oyentes. ¿Ok? Porque ahí, si no utilizamos la terminología adecuada de nuestros oyentes, vamos a causar un ruido semántico. ¿Por qué? Porque no, si nuestra información, si nuestro comunicado es muy técnico, si nuestro comunicado es muy científico, si nuestro comunicado es muy urbano o es muy popular, va a causar ruido estimado, porque debemos enfocarlo a la audiencia a la que está o a la que se debe dirigir este tipo de comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si estamos hablando de una comunidad científica, el éxito, la parte semántica, debe estar enfocada hacia esa comunidad científica, que el mensaje va a estar codificado de tal forma que utiliza términos, utiliza frases, utiliza palabras científicas, por ejemplo, que tienen muchos significados. ¿Sí?
en este caso, utilizando este tipo de- de palabras, este tipo de términos, si cambiamos la audiencia y decimos que ya no tenemos la audiencia científica, sino tenemos una audiencia urbana, una audiencia popular, todo lo que nosotros vamos a decir va a causarles un ruido semántico, porque la audiencia no va a saber el significado, no va a saber qué están diciendo. ¿Sí? Y no es que no importa que la audiencia no sepa, no, de eso no se trata. Recordemos que lo importante de la comunicación es que el mensaje llegue claro, fuerte y sea conciso. En este tipo de situaciones no existe un mensaje, sí, pero lo preparamos de una forma científica, lo preparamos de una forma, en un sustento teórico exquisito. Claro, pero el público al que nos estamos dirigiendo no era el que estaba preparado para este tipo de preguntas. Y aquí es donde encontramos el ruido semántico, ¿no? Al ver que la población o el receptor, o los receptores del mensaje no están en la misma sinfonía de que el mensaje o que el emisor. ¿Ok? El ruido semántico también lo vamos a visualizar con los profesores y los alumnos. Pese a que estamos en una misma, en un mismo contexto, el profesor está educando al estudiante y el estudiante se deja educar por el profesor, pese a estar en ese contexto, hay niveles, ¿no? Porque no podemos utilizar el mismo léxico en los niveles, primeros niveles o los niveles inferiores, o en comparación a los niveles que están por salir o que ya van a ser profesionales. ¿No? No se puede utilizar el mismo lenguaje. Pese a estar en el mismo contexto, debemos utilizar otro tipo de lenguaje para no caer en el ruido sonoro. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro ruido nos está haciendo mención aquí? El ruido fisiológico. ¿Cuál va a ser el ruido fisiológico? ¿Ves? Fisiología en parte del cuerpo, ¿no? Entonces, dentro del ruido fisiológico, nosotros vamos a conocer el ruido que hace nuestro cuerpo, el ruido que nosotros hacemos al respirar, el ruido que nosotros hacemos al comer, al masticar, el ruido que nosotros hacemos al, al tener hambre, al vivir, el ruido que nosotros hacemos al caminar, ¿no? El ruido que hacemos en el momento de ir al baño, hacer nuestras necesidades fisiológicas. ¿Ok? Entonces, todo este ruido está considerado dentro de la comunicación. Y más que menos, pero también está considerado. Por ejemplo, si nosotros estamos en un diálogo, y no controlamos las ganas, el deseo de comer. Tenemos problemas digestivos, no controlamos las gases que se generan a hablar tanto, ¿no? Así pues, entonces, hay un ruido fisiológico que debemos saber analizar, ¿sí? El ruido fisiológico también se va a introducir por el diafragma a no distribuir el aire adecuadamente dentro del habla en el canto, ¿no? Esto es lo que respecta al ruido fisiológico. Con lo que respecta también al ruido psíquico, dentro del cual no es ruido físico, pero desde lo que pero, ya, entendemos. Específicamente, pues, vamos a ir hablando, voy a ir mostrando cada, cada parte de la vida, ¿no? Ya sabe que ya les hablé, pero es importante que lo pueda visualizar. Y yo tengo el color blanco, un ruido deliberado, provocado por el movimiento. Por ejemplo, cuando dicen los días, televisión, suena un pitito para que no se escuche el chillido.
Sí, en efecto, nosotros ahora tenemos las redes sociales, por ejemplo, TikTok, en la cual ciertas palabras no pueden ser pronunciadas, ¿no? Entonces, para evitar este pitito o este ruido, eh, se, se las odia o se deja entender otra cosa, ¿no? Para evitar este ruido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el ruido técnico o de lo que es el ruido blanco, ¿no? El ruido ambiental, el ruido físico, es un ruido que se encuentra en la como les había mencionado anteriormente, ¿no? Un ruido general en el cual pues siempre van a estar. Por eso es importante considerar de este tipo de clases o de sesiones que deben dar en lugares donde solamente permitan el escucha del expositor, ¿no? Para que no se generen este tipo de cosas. Y ponemos otro ejemplo, que es el ruido semántico, que habla acerca de receptor, ¿no? Es cuando el lector, el oyente, conoce el significado de alguna palabra o expresión. Entonces, por ejemplo, decimos que es un invento, ¿sí? Entonces significa novato o principiante. El receptor desconoce el significado, se está generando como una esta explicación que había mencionado de que va a depender de el mensaje. En este caso, debe estar dirigido especialmente para el autor, para un tipo de autor, para evitar los demás. ¿Qué más nos dice acerca de todos estos ejemplos de ruido que nos toca hablar acerca del ruido fisiológico, ¿no? Aquí vamos a ver el ruido fisiológico. El fisiológico es el ruido causado por factores corporales, ¿no? Factores corporales, y están poniendo ejemplos de que ruede, que nos dicen que el ruido fisiológico es sobre el ruido causado por factores corporales. Me miedo, que dices, que problemas de hablar, problemas auditivos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a encontrar aquí que este ruido no necesariamente en algunos casos va a ser un tipo de eso, ¿no? Va a ser la percepción que el, el emisor deja ver al receptor, ¿no? Y en ciertas partes también va a ser lo que deja percibir el receptor. Entonces, yo estoy comunicando, por ejemplo, que voy a revisar la idea y el estudiante que viene a ser el receptor no cumplió con la tarea. Él sabe que no trajo la tarea y que probablemente le van a llamar la atención. Entonces, ya le está produciendo un ruido con el asunto de que no, el profesor pide la tarea y él no ha cumplido. ¿No? Entonces, eso le va a provocar un estado de estrés y en el que incluso pues, se puede generar una especie de sordera, pero es una sordera circunstancial. Y cuando ya veo el estado nervioso del cómo presentar por no haber estudiado para la presentación de su examen final, ¿no? Y a mí, como nos dice, vamos a ver el otro tipo de ruido, el ruido psíquico. Para el ruido psíquico, nosotros estamos hablando acerca de, perdón, nosotros estamos hablando acerca de profesores, ruidos, ¿no? Un ruido con problemas cerebrales. ¿Ok? Muy bien, entonces esto aquí es muy importante. Las imágenes nos están dando a conocer una situación que habitualmente ocurre, ¿no? No es que el profesor no se sabe explicar, ¿no? En algunos casos, obviamente. No es que el emisor no sabe dar su mensaje, ¿no? O en otros casos no es que el receptor no sabe recibir el mensaje. ¿Eh? Esta situación cerebral, un problema cerebral. Entonces, para poder darle solución a este problema, ¿qué es lo que se aconseja? Decodificar el mensaje.
Guardar el mensaje dependiendo de el, el receptor. El emisor está en la responsabilidad de preparar un mensaje exclusivo para receptores, independientemente de. No podemos estar hablando como loros una hora, 2 horas, y el público no te va a prestar la atención. No, estamos ahí causando un ruido psíquico. ¿Por qué? Porque la población, el público no capta tu mensaje, ¿no? No capta porque el mensaje ha sido codificado de tal manera que y no permite una comprensión. O sea, ahí tenemos que replantear eh, el mensaje de tal forma que logre conectar, que se logre vincular, que logre llegar a esta población. Miren, el ejemplo de la foto hacia la izquierda, ¿no? Está el maestro dando un organigrama sobre el cual está mostrando la jerarquía de funciones, ¿ok? Y está hablando de A igual B, C igual a. ¿Y qué vemos como un mensaje? Que vemos a los receptores, que los receptores están perdidos, están desubicados, están desalineados, están haciendo actividades que no corresponden al momento de tomarse. Y tenemos un ruido psíquico, un problema cerebral. Puede ser el maestro no observó que su clase está pasando inadvertido, o puede ser que los estudiantes no tienen interés por aprender. En todo caso, en este ejemplo de los profesores, el profesor tiene la responsabilidad de buscar una estrategia por la cual el estudiante logre aprender el mensaje que se está explicando. Y eso es como que respecta a la imagen de la izquierda. En la imagen hacia la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un vehículo dentro del cual está el conductor y está su mascota, ¿no? Entonces, esta imagen hace referencia aquí. Este ruido psíquico también se da por las distracciones. Y una distracción habitual que tenemos en la época de la vida, los seres humanos, son o es el celular. Eh, por atender celular, pues descuidas en las situaciones inmediatas de la vida cotidiana. Este ejemplo es muy claro, nos está hablando de que es inaudito lo que un perro controle a sí mismo, como es inaudito, de que una persona, después de haber socializado tantas veces y tanto tiempo, de que el celular mata, porque no puede conducir, no puede dejar el celular mientras conduce, sin embargo, mantengan o se mantengan haciendo un problema, una situación psicológica que se presenta en la comunicación. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver qué más en nuestro video. Muy bien, eso es lo que nos mostró el video. En esta ocasión, pues nosotros estuvimos viendo los distintos parámetros de las distintas características del ruido. Ahí pues logra obtener pues una situación importante, ¿no? Una vez que nosotros logramos reconocer el ruido, pues vamos a lograr tener una mejor comunicación, ¿no? Recuerden lo importante de reconocer las clases de ruido. Hemos hablado acerca del ruido técnico, el ruido mental, el ruido semántico, el ruido fisiológico y el ruido psicológico. Tipos de ruido que van a generar una, una dificultad en la comunicación. ¿Ok? Muy bien. El tema de hoy es justamente abarcaba esta problemática o esta situación y, y lo que se genera. ¿No? El tema de hoy es justamente la comunicación de ruidos y redundancias. La P y opciones dentro del aspecto de la redundancia, cuando nosotros reconocemos que estamos teniendo una redundancia, cuando mantenemos una conversación
Siempre decimos lo mismo, ¿no? A pesar de que hay alternativas para buscar sinónimos, hay alternativas de términos, el mensaje se está siendo repetitivo, ¿no? Está siendo reiterativo, está siendo redundante, estás dándole la vuelta al mismo y al mismo. El ejemplo que voy a poner es un poquito fuerte, por decirlo así, porque hay ciertas conversaciones que tienen las parejas, ¿no? Donde se da este tipo de problemática, ¿no? La realidad, si bien es cierto que la pareja cometió infracción, cometió un desliz, la contraparte está artillando, está rebotando siempre en el mismo plano y no salen de ese círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Y la pérdida de la comunicación, porque la comunicación está siendo redundante, se está dando las mismas escenas, la misma situación y todo dado vuelta ahí mismo. Es un círculo vicioso que está evitando que sea una comunicación clara, precisa y concisa. Por el contrario, se puede generar en situaciones complejas que van a presentar actividades y se van a presentar un cuadro muy bien. Es la clase del día de hoy, abordamos el tema. Una vez que se cargue, lo voy a subir a la plataforma para que se pueda visualizar la clase. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente.